buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Damos inicio ya a nuestra mesa redonda. Hoy vamos a hablar de la nueva época de los zoológicos cubanos, que no solo se están enriqueciendo con nuevas especies que han llegado por donación de Hermanas Tierras Africanas, sino también que empiezan a impulsar programas de inversión y desarrollo que seguramente serán parte del disfrute de este verano y de los veranos próximos en nuestro país. Para hablarnos de todas las buenas noticias relacionadas con los parques zoológicos de Cuba, hoy tenemos con nosotros de vuelta a Loreta García, directora de desarrollo de Flora y Fauna, de la empresa nacional de Flora y Fauna, que es la empresa también que pasó a atender a los zoológicos cubanos. A Santos Orlando Cubillas Hernández, es el director de desarrollo del Zoológico Nacional. Por favor, si lo presentan, aquí lo tengo a mi izquierda. Eduardo Padrón Ramos es el director adjunto del Zoológico Nacional. Alberto Martín Mora, director de Bienestar Animal. Un poquito más largo el cargo, después podemos explicarlo cuando él pueda desarrollar también su intervención, pero eso será más adelante. Y un poquito hacia el final de la mesa vamos a tener la participación también de Armando Barrios Buxadera, pero ese se lo presento, decía, hacia el final de la mesa redonda para que nos actualice un poquito de cómo ir al zoológico, cómo acceder a sus servicios y ofertas en este verano y en los que vienen. Así que comenzamos ya, les damos la bienvenida a nuestra mesa redonda que hoy habla de un tema fundamental para la familia cubana, aunque no lo parezca, porque a dónde llevar a los niños si no es al zoológico, a otros lugares también, pero este es el favorito de la infancia en cualquier parte del mundo. Invitados ya a que comencemos nuestra mesa redonda. Cuando ponemos en el título de nuestra mesa Nueva Época para los zoológicos cubanos, porque hubo bastante, muchísimas, todavía las hay, críticas a los parques zoológicos por la pérdida de especies, también algunas afectaciones que tenían que ver con las carencias materiales, con la indisciplina de los propios visitantes del zoológico, pero vamos a hablar un poquito de eso y antes yo les propongo hacer una breve visita con la ayuda de Randall Menéndez, que es un poco responsable también de que hayamos traído este tema a la mesa redonda junto con Loreta, porque nos han enamorado y se han enamorado ellos mismos de lo que es el trabajo con los animales en el Parque Zoológico Nacional, gracias también a su participación activa en una operación trascendente como fue la operación Arca de Noé, que fue la que trajo los animales a nuestro país. De Randall y de lo que propone para este verano también en la televisión, y ya ustedes están viendo, hablaremos un poquito más adelante, pero ahora quiero que nos acompañen a esta visita que pudimos hacer hoy en horas de la mañana. Con unas emociones tremendas hemos regresado aquí y quizás esto sea una prueba de lo que aporta espiritualmente una visita al Parque Zoológico Nacional.
Yo quiero aclarar a nuestros televidentes y radioyentes, bueno, especialmente a los televidentes que acaban de seguro fascinarse como nosotros con estas imágenes de Randall Menéndez, que no estaban viendo ustedes cosas filmadas en África. Esto es filmado en La Habana, Cuba, y no hace tanto tiempo. Es decir, esas imágenes las vimos nosotros hoy mismo recorriendo el Parque Zoológico Nacional con sus trabajadores. Es una maravilla. Ahí se entera uno, por ejemplo, de que los hipopótamos son más peligrosos que los leones, pero pasea en ómnibus por dentro de esa pradera africana que se reproduce aquí, y ahí empieza uno a decir, bueno, que un día quiten todas las rejas que hay para los animales, porque no hay mejor modo de verlos que libres allí, como están en la pradera africana. Pero no digo más porque ahorita hablo más que nuestros invitados. Loretta, buenas tardes. A quien debemos, reitero, la idea de que había que hablar de los zoológicos por los cambios que está teniendo, estos cambios que está experimentando el zoológico, el Parque Zoológico Nacional, los zoológicos nacionales, tiene un antes y un después. Así mismo. Bueno, gracias por esta oportunidad para hablar de lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Después de esas imágenes sentimos mucho orgullo y placer. Mira, a partir del año 2010, la dirección del país tomó la decisión de subordinar primero el Parque Zoológico Nacional a la dirección de la empresa Florifauna en la persona del comandante Guillermo García. Primero por la similitud de actividades que hacemos. Florifauna, su conservación in situ de las especies de cubanas de la flora y la fauna, y el Zoológico Nacional y en general todos los zoológicos, su conservación ex situ de especies foráneas y también fauna Cuando cubana. Se dice in situ y ex situ, unas se hacen en sus áreas silvestres naturales y otras se hacen en ese cautiverio o semicautiverio como son los parques zoológicos. Ambos hacemos cuidado y conservación de patrimonio, legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones y que hemos recibido de otras generaciones. Para Florifauna en ese momento fue un gran desafío. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo una entidad que había sufrido los embates de los años del periodo especial, pero después del periodo especial. Había habido existía un deterioro de sus instalaciones, de sus áreas de alimentación, de sus cercas, problemas económicos, por supuesto, situaciones en las redes hidráulicas, en los residuales, que son de las cosas que hoy están trabajando con mucha fuerza. Las mismas colectas de animales habían sufrido deterioros, por supuesto, por la falta de alimentación. Y hoy, al cabo de 4 años de estar trabajando juntos, bueno, tenemos esta muestra, podemos explicar con orgullo que no fue del desafío, ¿no? Yo quiero decirle a nuestros televidentes, porque Loretta cuida en este momento su expresión, pero dice que cuando le dijeron pasa el Zoológico Nacional a ustedes, hizo así, ay Dios mío, más pérdida. Estamos locos, más problemas. Pero mira, realmente ha quedado demostrado que no es imposible, no hay tarea imposible donde el hombre se crezca, y indiscutiblemente que ha habido una prioridad por parte del gobierno, un apoyo de parte de todos los ministerios. Estos resultados no se han logrado solo por Florifauna ni el Ministerio de la Agricultura, que ha puesto mucho, ha estado el Ministerio de la Construcción, el propio SIGMA, el MINFAR, el Ministerio de las Comunicaciones. En general ha habido una aglutinación de todos los organismos por rescatar un centro de tanto valor para la educación, para la cultura, con tantos valores sociales para todos los cubanos. Yo pienso que lo que nos ha unido ante todo es el rescate y la continuidad a las ideas de Fidel, que fue su progenitor en el año 84. El zoológico está cumpliendo 30 años ahora, pero además Celia, que participó en la ejecución, en los proyectos, en todo el diseño, y creo que también no podemos olvidar al doctor Abelardo Moreno, un científico cubano, ornitólogo, que trabajó mucho por el desarrollo de los zoológicos en Cuba y que consideramos que hasta tiene el mérito de haber sido uno de los precursores importantes de las áreas protegidas. Estos 4 años no es ya el avance
este es el inicio de todas las labores de rescate del Parque Zoológico Nacional. Falta mucho por hacer. Existe un programa de desarrollo ya con estudios de factibilidad, con inversiones aprobadas. Yo pienso que en estos 4 años los resultados más importantes han sido el trabajo con el hombre, porque seguimos trabajando con los mismos hombres que han trabajado siempre en el zoológico. Hoy el Zoológico Nacional cuenta con 18 fundadores, tiene más de 36 compañeros que llevan más de 20 años trabajando en el zoológico. Lo que se ha hecho por la dirección y el colectivo de trabajadores, y tenemos que reconocer el papel aglutinador de líder que ha realizado su director general, que no puede estar con nosotros hoy por otras tareas, un general de la Reserva de las Fuerzas Armadas, el general Abud, que ha sido un profesor para todos nosotros en disciplina, en organización, en planificación, y entre todos hemos logrado unir esfuerzos y revivir ese sentido de pertenencia que caracteriza a los técnicos, a los cuidadores de animales, a los guías, esos guías que hoy los atendían. En la preparación del programa hablábamos que sí, pasamos un periodo especial muy crudo que en general afectó a todo el país, pero ellos mantenían a toda costa esa alimentación, no era la que necesitaban, pero hay colecciones que se heredan de hace unos cuantos años. Y no quisiera, Arlene, perder la oportunidad de hablar de unos personajes muy importantes en la consolidación del trabajo del Parque Zoológico de La Habana, y son sus guardaparques. Realmente ellos han logrado un colectivo de guardaparques que es ejemplo, del cual todos tenemos que ganar experiencia. Nosotros desde Flora y Fauna en las áreas protegidas, es una tropa con una disciplina, con una profesionalidad, que no solo cuida el parque de los intrusos, de las personas que vayan a agredir, que son capaces en su guardia de noche velar por la salud de los animales, por enfrentarse a un parto, una anomalía, y realmente eso caracteriza. Todo el que va al parque dice, pero ¿y ese lugar tan impecable? Yo he tenido amigos, compañeros, hijos que me han dicho, esa es la mejor unidad de Flora y Fauna, que hay veces que digo, no lo podemos expresar porque otras unidades como las que hemos traído aquí en documentales pueden sentirlo. Y como colofón se ha recibido este donativo de Namibia, del que tanto hemos hablado, del que van a hablar los compañeros, que indiscutiblemente es un aporte de un incalculable valor a las colecciones del parque, que va a hacer que trascienda a todas las generaciones. Nuestros nietos, nuestros bisnietos podrán disfrutar de esto. Sí, porque lo más lindo es que también ya han empezado a reproducirse en condiciones de, aquí en Cuba, no le han hecho rechazo a la naturaleza cubana, y hay reproducciones importantes. De eso va a hablar Alberto, tengo que dejar un espacio. Y ya por último, yo quería reconocer esta oportunidad que nos dan de poder contribuir con el rescate de una entidad tan significativa. Y no solo el Zoológico Nacional, hablemos también del Zoológico de 26, que ya llevamos casi un año también en su redimensionamiento, en su reconstrucción, ya los niños lo están pudiendo disfrutar. Y este aporte de colectivos tan dignos que son capaces de revivir y retomar el sentido inicial de la historia es el aporte que nosotros podemos brindar en el marco del aniversario del asalto al cuartel Moncada. Colectivo que todos los días trabaja por enseñar a nuestros niños a amar a la naturaleza, a sus padres, que es una labor tan importante que tienen que desarrollar, a querer y amar a los animales y a la naturaleza. Muchas gracias. Pues yo agradezco muchísimo. Yo digo, hay 2 lugares en La Habana que están vinculados a la vida de todos los que vivimos en esta ciudad, aunque no hayamos nacido en ella. El Malecón, ¿quién no se enamoró alguna vez en el Malecón? ¿Y quién no aprendió a amar los animales en el Zoológico de 26? Todos tenemos una historia de la infancia vinculada al Zoológico de 26. Después vino el Gran Parque Zoológico Nacional, pero el Parque de 26 sigue siendo el que emparenta a todas las generaciones en La Habana. Vamos porque Oscarito estuvo allí, Oscar Figueredo, de la Mesa Redonda, y nos junto con Daniel Chile en la cámara,
y nos enseñan un poquito cómo está hoy ese parque que ha recibido tantas críticas en momentos anteriores por su deterioro y por su pérdida de especies. Hoy Adrián es la estrella del zoológico, rodeado por los niños que traen a sus padres a esta instalación como primera opción de las vacaciones. El simio está en el centro de la diversión del parque. Cada vez que ven los niños, cada vez que ven la gente, miren cómo él se acerca a mirarnos a nosotros. Porque a él le gusta interactuar con nosotros. Le gusta, porque si él viviera en la Algunos prefieren selva, escuchar largas historias de cómo llegaron aquí tantos animales. Otros, sencillamente, echan a volar su imaginación. Hay que dárselo difícil para... Atrapado en una ciudad que crece olvidando cederle unos metros a la naturaleza, el primer parque de su tipo en Cuba sigue siendo el preferido de los niños. Toda la familia tiene acceso a documentales, a mucha información digital, a mucha tecnología, pero la experiencia viva aquí en el parque con nosotros no lo sustituye nada. Aquí nuestros visitantes pueden sentir los olores de los animales, los sonidos de los pájaros, vienen caminando y les cae una almendra o una ardilla mordisqueada en la cabeza. Esas vivencias no las va a tener en una sala de la casa viendo un televisor. No se equivoca quien dice que todos tenemos una historia allí, en este sitio privilegiado de La Habana, que como Arca de Noé abre sus puertas para la protección de los animales. Daniel Chile y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Este viernes, en la Mesa Redonda, el heroísmo sobre la mesa. Héroes y heroínas abundan como las batallas por la independencia en la historia de Cuba. Sus ejemplares vidas han inspirado nuestras peleas y resistencias como nación. ¿Son ellas y ellos un patrimonio exclusivo del pasado o de los espacios de enfrentamiento a los enemigos externos? ¿No brinda la sociedad cubana actual oportunidades para el comportamiento heroico? ¿Puede un pueblo de héroes destruir algunos de sus valores fundamentales a cuenta de las dificultades de la cotidianidad? Un expedicionario del Granma, una joven profesora de psicología y un periodista de Juventud Rebelde son los invitados al análisis con El heroísmo sobre la mesa que, en vísperas de otro día de la rebeldía nacional, transmitirán este viernes 25 de julio a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, vamos, eso es para mañana y los invitamos muy seriamente a un tema de mucho interés, pondremos mañana sobre la mesa, pero hoy seguimos hablando de los zoológicos cubanos. Uno se emociona muchísimo cuando vuelve a ver reanimado. Dicen que así como las gaviotas han vuelto a la bahía de La Habana, las ardillas están volviendo al zoológico de 26. Pero si hay alguien que tiene la historia porque la está construyendo, es Santos. Santos, que además es fundador del zoológico, del Parque Zoológico Nacional, que está cumpliendo 30 años. 30 años, sí. Dato interesante, 50% de los trabajadores son fundadores, llevan tantos años de que empezaron allí. Se han mantenido a lo largo de estos años. Se han mantenido a lo largo de estos tiempos. De fundadores son 18, decía Loreta. Voy con Santos, que decía se sabe la historia. ¿Dónde comenzó la historia de los zoológicos cubanos, Santos? Bueno, los zoológicos cubanos, yo creo que primero que todo hay que decir qué cosa es un zoológico. Un zoológico no es más que una exhibición de una colección de animales vivos, organizada en la forma que usted quiera, por continentes, por especies, como usted lo desee. La historia de los zoológicos empieza en Europa a mediados de 1700 y continúa con Norteamérica y Sudamérica a finales de 1800. En Cuba, el primer zoológico o la primera exhibición de animales que se da en el Parque de la Fraternidad a principios de 1900. Una pequeña exhibición, contaba con algunos cocodrilos, con un mono, con un venado y algunas aves. También hay que destacar que entre 1906 y 1930, la famosa finca de los monos, la hoy llamada finca de los monos, albergó nada más y nada menos que 200 animales de 40 especies. Y fue un gran experimento que se hizo en aquel momento por la hermana de Marta Abreu, Rosalía Abreu, la cual tenía una gran colección de chimpancés que reprodujeron en ese mismo lugar. Y por primera vez en el mundo nacen en cautiverio ejemplares de orangutanes, que después sus descendientes estuvieron en el Jardín Zoológico de La Habana. Orangutanes en cautiverio nacen por primera vez en Cuba, en el mundo. En el mundo, es decir, en Cuba nacen, pero por primera vez en el mundo, en cautiverio. Y eso es, pocas personas lo saben, pero eso es un valor agregado que tiene nuestro país, no solo los zoológicos, sino nuestro país.
y esto es muy importante, pero además Rosalía Abreu logra hacer un experimento con estos monos que fue reconocido a nivel internacional por grandes profesores de Estados Unidos y de Europa, que vinieron a Cuba a reconocer gran investigación que se hace en nuestro país. A partir de ahí se crean las bases para todo el manejo que se hace con los zoológicos en Cuba. Ahora, la historia como tal del primer zoológico sale a partir de 1938, donde, como decía Loreta, Abelardo Moreno, junto con un gran número de profesores universitarios, crea un patronato para conformar el primer jardín zoológico de Cuba. Que es el de 26. Que es el jardín zoológico de 26, o el que todos llamamos el jardín zoológico de nuestro. Ahí estamos viendo con sus venados de Rita Longa exactamente, en la entrada del zoológico, con grandes valores arquitectónicos, como podemos ver en el caso de la escultura esta de los venados de Rita Longa, como usted decía, pero hay otros valores también. Ahí hay una gran colección de chimpancés, casi de las mejores del mundo, más de 50 animales nacidos en cautiverio en 76 años, y esto es de gran valor. Están también las fuentes que están en ese lugar, las columnas de la plaza de Tacón, y entonces hay muchos valores que están en este lugar. Ahora, entre 1959, al inicio de la revolución, es cuando el gobierno revolucionario decide que el zoológico tiene que ser para la población, para el disfrute sano de la población cubana. Y entonces se decide entre 1959 a 1962 crear o remodelar este zoológico, que estaba también en un franco periodo de deterioro, sí. Y entonces se remodela el zoológico, y en 1962, y es interesante decirlo, este zoológico llega a ser uno de los 10 zoológicos más visitados del mundo. Es otro valor que tenemos nosotros los cubanos. Quería hacer una precisión que creo haberle escuchado hoy, Santos, que los monos de la finca de Rosalía Abreu fueron a parar a Estados Unidos, la colección no se quedó enteramente acá. No, cuando ella muere en 1930, ella dona sus monos, o los herederos los venden a sociedades norteamericanas, pero Abelardo Moreno rescata algunos de estos, sobre todo los orangutanes, y son los que son traídos a Cuba, que son los orangutanes que nosotros vimos en nuestra infancia en este zoológico. Es decir, que ellos regresan. Aquí estamos viendo a Abelardo Moreno, padre del actual viceministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que es como el padre de los zoológicos cubanos. El decano de todos los zoológicos de Cuba. Sí, por favor. Entonces, bueno, ya en este zoológico de 1962 se evidencia que es casi imposible. Una ciudad de La Habana que está creciendo no puede mantener, no se puede disfrutar en este pequeño zoológico todo el público no puede ver esta cantidad de animales. Y entonces es necesario conformar un nuevo zoológico bajo concepciones modernas de cómo albergar los zoológicos, cómo albergar los animales en ambientes, espacios cada vez mejores, donde los animales pudieran hacer su comportamiento tal y como lo hacen en vida libre. Y es la idea que tiene nuestro comandante en jefe de hacer un nuevo zoológico en las afueras de la ciudad. Este zoológico, como decía Loreta, gracias a Abelardo Moreno, que viene a ser también el director de este nuevo zoológico, a Celia Sánchez, que se convierte también en la guía espiritual de este zoológico, y del comandante en jefe, entonces se crea y se inaugura este zoológico el 24 de marzo de 1984. ¿De 1984. Ya cumplimos 30 años. Estamos en el periodo de los 30 años durante todo este año. Ya, ese es hasta la actualidad. Eso es hasta la actualidad. Pero hábleme un poquitico, estos zoológicos no se restringen, porque hay mucha gente diciendo, ¿y por qué mi ciudad no tiene un zoológico? Las ciudades no deben, en la actualidad se habla de que los zoológicos, ya el que no tuvo su zoológico no debe tenerlo, no son espacios para estar dentro de las ciudades. Sí, ¿qué es lo que pasa? Los zoológicos jugaron un papel, o juegan todavía un papel muy importante. En el mundo, una 10ª parte de la población del mundo va a los zoológicos. Son 10.000 zoológicos y albergan una población de cerca de 3 millones de animales. En Cuba, 500.000 de personas va a los zoológicos. ¿Qué clase de valor cultural, qué clase de valor científico tienen los zoológicos que pueden exhibir esto? Pero ya, las concesiones modernas de los zoológicos, que después mi colega va a hablar, no es posible mantener esta gran cantidad de animales bajo este tipo de concesión. Claro. Hoy en Cuba, además de los zoológicos, de los 26, el Zoológico Nacional, hay 24 zoológicos totales en todo el país, excepto Holguín, Cienfuegos y Pinar del Río, que no tienen zoológico, y Matanza, que tiene 4.
Guantánamo también tiene 4. Guantánamo 4. 4. Pues me estoy enterando hoy. Conocí a uno solo, el del Parque 24. Bueno, también está el zoológico de Baracoa, ¿no? De Baracoa y Mías, Maicí. Sí, son pequeños zoológicos, son pequeños parques de personas que fueron armando los zoológicos y luego los cedieron a su comunidad. Hay grandes valores en los zoológicos cubanos. Zoológico de Santiago de Cuba inició en el Parque Ruber en 1948, pero después pasó para cercana a la zona de la Loma de San Juan, que fue escenario de la última batalla entre los españoles, los cubanos y las fuerzas norteamericanas, y eso también tiene un valor histórico. El Parque de Villa Clara, importante también porque fue un hospital de leprosos, y la colección quedó ahí. Algunos animales que servían de mascota después quedaron para conformar el zoológico. El Parque de Baracoa, que fue donado por un combatiente del ejército rebelde, y se dice que en esta zona también hacía sus operaciones el cacique Guamá. O sea, todos estos zoológicos atesoran varios, no solo el punto de vista científico, los animales que tienen, sino el valor cultural que pueden tener. Y es una hermosa oportunidad para los niños entrar en contacto con la naturaleza, los niños y los adultos. Habría que ver hoy, yo no sé quién abría más la boca, si los adultos o los niños que íbamos en el recorrido por el Parque Zoológico Nacional. Gracias, Santos, por esta explicación sin duda sintética de lo que es la historia de los parques zoológicos en Cuba. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más que más conocemos. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Había 3 puntos. El hospital porque quedaba al fondo. La audiencia porque era un lugar elevado. Y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando, era la misión mía. Tomar el puesto de mando. Pero vestido de sargento, llegando de sorpresa. Los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados. El fondo del hospital, donde estaría Abel con 20 hombres. El grupo de Raúl que estaba en el Palacio de Justicia. Y el grupo mío. Yo llevaba alrededor de 90 hombres, tenía que haber entrado. Pero con 60 se tomaba aquello, fue una sorpresa. La confusión fue general. Logramos la sorpresa total. Ese era el plano, mi juicio era perfecto. Mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, haríamos exactamente el mismo plan. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Años de la Mesa Redonda, recordábamos cómo Fidel explicó aquí hace solo unos años en este mismo estudio lo que fue el asalto al cuartel Moncada, a propósito de que solo en horas estaremos recordando un nuevo aniversario. Pero volvemos al tema de hoy, a la nueva época que viven los zoológicos cubanos gracias también a una importante proyección del gobierno cubano. Y como se decía, en Villa Clara es uno de los ejemplos que puede mostrar un parque que también está siendo atendido en este nuevo programa de inversiones a nivel nacional.
El pasado 14 de junio llegaron al Parque Zoológico de Villa Clara 2 ejemplares de una especie a los que todos quieren ver y poquísimos han tenido la suerte. Aseguran que debajo de estas aguas hay una pareja de hipopótamos que todavía no muestran sus miles de libras y aún así son el centro de atención de cuanto visitante llega al Camilo Cienfuegos. Por lo pronto entonces a los más de 300 ejemplares del sitio le queda lucir sus mejores trajes para hacer la competencia a los más nuevos. Otra singularidad del parque resulta la estrategia para cuidar el entorno. Hacemos charlas educativas sobre animales, sobre la misma flora, la fauna, y tratamos de vincularnos a eso también con dibujos. Hacemos las excursiones previamente coordinadas. En caso de ciclones, si se cae un árbol, se siembra otro. Una actividad que se ha hecho aquí también es la siembra de árboles en espacios donde el público no tenga acceso dentro de un mismo recinto. En las casi 5 hectáreas del zoológico resulta fundamental la disciplina social, la educación en torno a preservar el medio ambiente. Se habla por el audio y se dicen al público que colabore con el medio y no arroje basura fuera de los cestos, que no se pise el césped, que no arranquen la naturaleza. Mientras la pareja de recién llegados solo asoma la nariz, los villaclareños pueden disfrutar de un parque con excelentes atractivos naturales, donde se combina aire puro, diversión y alguna que otra travesura que siempre agradecen los pequeños de casa. En Villa Clara, Naicelet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Qué bonito que está el zoológico de Villa Clara. ¿También fue afectado en los años más duros? También fue afectado en los años. Es decir, es parte de la reanimación. Ahora, los animales donados por Navivia no se quedaron en el Parque Nacional. Por lo pronto se encuentran en nuestro Parque Zoológico Nacional. Pero aquí todos. Se habla de algunos que fueron a Villa Clara. Sí, decía pero el reportaje. Estos que fueron a Villa Clara son animales nacidos en nuestro zoológico, que ya lo teníamos de cuando llegaron en los años 70 y se han mantenido una reproducción estable. Un mantenimiento de estas especies, mientras que como excedentes podemos entregarlo a otro zoológico para reanimar su exhibición. Entiendo. Ustedes reciben una nueva donación y transmiten a otros zoológicos los nacimientos. Los que han nacido. Los que ya logramos una buena reproducción, un buen mantenimiento, una buena conservación, entonces reanimamos los otros zoológicos del país donándole estas especies. Hablemos del trabajo de remodelación y de inversiones que ha venido a unirse a esta donación para hacer nueva época de los parques, Eduardo. Sí, son muchos los trabajos que se vienen realizando en los zoológicos del país. Ejemplo de ellos son los trabajos realizados en el zoológico de Camagüey, el zoológico de Ciudad de Ávila, el zoológico de Santi Espíritu, que se encuentra en pleno proceso de reanimación, igual que el jardín zoológico de La Habana. Vimos el ejemplo del zoológico de Villa Clara, que creció en una nueva exhibición, en esta exhibición de hipopótamos, en el que nosotros le trasladamos estos animales. El jardín zoológico de La Habana se destaca porque ha recuperado en este último periodo las exhibiciones de cocodrilos, exhibiciones de primates, las exhibiciones de los pequeños carnívoros, la exhibición de grandes monos que albergan a los chimpancés, una especie de gran importancia, una especie que se encuentra amenazada y que está montada sobre un programa de reproducción a nivel nacional en nuestro país y que ha obtenido muy buenos resultados, ha tenido, como explicaba el doctor Santos, muchos nacimientos durante todo este periodo. Ahora, el Parque Zoológico Nacional se encuentra en pleno proceso inversionista a partir de la aprobación de ese estudio de factibilidad. Pero los trabajos en estos centros comenzaron a partir de preparar condiciones para recibir el donativo de animales de Namibia. Se crearon 4 áreas de cuarentena que fueran capaces de albergar diferentes especies de aves, de carnívoros y pequeños y grandes herbívoros. Todas estas condiciones se crearon a partir de régimen sanitarios exigido por el Instituto de Medicina Veterinaria y además de tener en cuenta todos los indicadores de bienestar animal que debíamos cumplir. A partir de ahí se realizó la reparación de la cerca perimetral del centro, que abarca aproximadamente 10,5 kilómetros con su vial interior. Esto fue una obra dirigida principalmente a la seguridad y protección del parque. Se reparó el tanque elevado, que tiene una capacidad de más de 400 metros cúbicos de agua.
se ejecutó una nueva conductora desde el abasto de agua hasta este tanque elevado y se montó un nuevo equipamiento de bombeo en el área de abasto de agua en la zona de bombeo. Esto trajo como consecuencia un ahorro considerable de energía y de agua en nuestro centro. Además, se trabaja en estos momentos en la construcción de un aviario, se trabaja y se preparan condiciones para iniciar obras en la red de distribución interna de agua del parque y en la red de residuales del centro. Además, contempla la reparación de la laguna de oxidación, es una obra de prioridad 1 por encontrarse en nuestro centro situado sobre la cuenca Almendares Bento. Además, el plan de inversiones contempla 2 nuevas exhibiciones, una de fauna cubana y una de euroasiática, que incluso estas especies de animales ya las tenemos en nuestro centro listas para exhibir en cuanto seamos capaces de terminar esta nueva exhibición. Y algo que es muy importante y que hemos venido cumpliendo han sido todos los planes de mantenimiento del centro con el fin de lograr la conservación de todo lo que vamos ejecutando y además de todo el equipamiento que vamos adquiriendo. Quisiera además decir que en estos momentos nos encontramos inmensos en la formación, en el estudio, en el diagnóstico de una empresa cubana de zoológicos que unifique los principios y las prácticas de más de 20 zoológicos. 20 zoológicos que reciben... Hoy no existe eso, hoy no hay una empresa que los agrupe. Hoy no hay una empresa. Bueno, Florifauna los tiene bajo su tutoría, pero empresas de zoológicos pero no. Tiene en estos momentos el Zoológico Nacional y el Zoológico 26. Esta empresa ya integrará a más de 20 zoológicos del país. Ahora, ayúdenme en un análisis. También todo lo que está en el área del Parque Zoológico Nacional pasará a ser bajo tutela de ustedes o responsabilidad de ustedes, porque hoy hay cafeterías que no pertenecen al sistema, está una heladería, una fábrica de helados, ¿no? En el caso de la gastronomía, sí. Pasa a ustedes. En el caso de la gastronomía, sí pasa a los zoológicos, ¿no? En el caso del Zoológico Nacional y el Zoológico 26, ya la gastronomía es propia del zoológico. Queremos que a la hora de formar esta empresa, esta gastronomía, forme parte de los diferentes zoológicos. Bueno, hay Honduras en las que no voy a entrar, porque sería muy complicado, alargarían demasiado la mesa, pero imagínense ustedes que hay gente que obtiene ganancias gracias a la cantidad de visitantes que tienen los parques, y esas ganancias no iban, ni una parte de ellas todavía no va a los zoológicos, irá en el futuro. O por lo menos un impuesto que se pague por estar usando sus instalaciones y que sirva al zoológico, tendrá menos pérdida o más ingresos, ¿no? Que permitan sostener el mantenimiento de obras tan costosas como son los zoológicos. Sí, está entre los objetivos de la empresa: disminuir los gastos del presupuesto del Estado, aumentar los ingresos y bueno, ahorrar todo lo que podamos, buscar alternativas para la alimentación animal, para la atención, para la medicina preventiva, de manera tal que vayamos disminuyendo los gastos presupuestarios que hoy deroga el Estado al zoológico. Hoy me enteré que ustedes también forman parte de asociaciones internacionales, pertenecen a organizaciones internacionales de zoológico, a varias, ¿no? Pertenecemos a la Sociedad Latinoamericana de Zoológico. Somos miembros y todos los años participamos en su congreso y presentamos diversos trabajos. Ya en estos momentos, en el congreso de este año sucedió en Perú y llevamos 2 buenas ponencias que fueron premiadas durante el congreso. Ustedes además, es decir, a pesar del deterioro que sufrieron nuestros zoológicos, tienen un personal preparado y capacitado y reconocido a nivel internacional. Sí. Por ejemplo, me enteré también que dan cursos que preparan a personas de otros países ahí mismo. Sí, nosotros impartimos un diplomado internacional de manejo de fauna silvestre, donde damos de las ramas de veterinaria, salud y nutrición. Y han participado más de 82 estudiantes ya de diferentes países, lo mismo de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de América en general, con muy buenos éxitos. ¿Quería usted decir algo más de los zoológicos? Sí. No, importante es que además de la empresa nos va a permitir trazar una estrategia nacional, ya que integre todas las especies que conservan los zoológicos para su reproducción, su mantenimiento y su conservación. Y además que estos centros se conviertan en centros docentes, donde los estudiantes de veterinaria, de biología,
puedan consolidar los conocimientos en nuestro centro. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por todas estas explicaciones que nos da y que nos dan luz sobre el futuro garantizado, que hay que cuidar toda esa maravilla del patrimonio animal que vimos hoy, aviso, porque ellos no lo han dicho, pero yo creo que hay que insistir siempre. Allí vimos, a pesar de esa maravilla que se está levantando, personas que le llevaron alimento a los animales. Solo los cuidadores saben qué alimento llevan los animales, y por favor, aquellos que también quieren llevarle un refresco tan rico, entiendan que cualquier producto plástico le hace daño al animal, lo puede enfermar, además de cualquier comida. Los animales no pueden comer la comida condimentada como uno, ni nada de eso, pienso yo, ¿no? Por lo menos lo tengo en cuenta con mi perrita. Vamos a una pausa. Estamos en la mesa redonda hoy hablando de la nueva época de los zoológicos cubanos. Vaya para que sienta la felicidad que se experimenta después de ir al Parque Zoológico Nacional. Al de 26 me queda una visita, pero les puedo hablar de esta visita al Parque Zoológico Nacional. Bueno, sí le digo, porque usted, aquí no se ha contado la operación Arca de Noé. Alberto fue en la operación Arca de Noé a buscar los animales. Usted, que es jefe de desarrollo, de bienestar animal, ¿y qué más? Bienestar y exhibición de animales patrimoniales. ¿Quiénes son los animales patrimoniales? Todos los animales de la colección, o sea, que no sean animales de producción, todos los animales de la colección exóticos o endémicos. O sea, todos los animales que se exhiben son animales patrimoniales. Cuéntenos, Alberto, de esta maravillosa operación que los animales, usted acompañó a los animales, usted y Santos, ¿no? ¿Acompañaron a los, Eduardo también? Eduardo fue la retaguardia de la operación, o sea, quien garantizó todas las condiciones para que los animales llegaran y tuvieran, o sea, todas las condiciones creadas para su mantenimiento aquí en... Por lo que entiendo, duró meses. Duró... meses, cada operación duró la primera 6 meses y la segunda 4 meses, pero la preparación de la operación duró alrededor de 3 años completo. O sea, lo que prepararon los namibios allá para hacer las capturas y todas las condiciones que tuvieron que hacer, más la preparación de las cuarentenas de carácter internacional que se hicieron en Namibia, más todos los demás trabajos después de captura, de entrenamiento y traslado. Hubo que entrenar los animales para poder, o sea, hacer como fueron viajes en avión, que es algo un poco más peligroso que como se hacían hace muchos años atrás, que era en barco, se hicieron en avión, y entonces hubo que hacer un previo entrenamiento, una previa adaptación para poder hacer estos traslados, que fueron en vuelos directos desde Namibia hasta Cuba. Tengo entendido que en el envío anterior, en 1974, murieron animales cuando venían en barcos, producto del estrés. El problema es que cuando se hacen barcos son traslados muy demorados en pequeños huacales, o sea, donde el animal viene, está mucho tiempo estresado con una alimentación que no es la más idónea y sufre mucho estrés. No es el caso ahora. No, no es el caso ahora. Todos llegaron vivos, según se ha informado. Todos llegaron vivos en muy buen estado. Y hoy existen otros métodos, o sea, donde el animal se trae ligeramente relajado, sedado, o sea, donde el estrés sea mucho menor en estas transportaciones. Háblanos un poquito de esa donación y dónde la podemos ver los cubanos y las cubanas y los niños y las niñas de Cuba en el parque, sí. Como dijo Eduardo, la donación completa hoy se encuentra en el Zoológico Nacional. Hoy el 50% de los animales que llegaron de Namibia se están exhibiendo. El otro 50% que no se está exhibiendo son animales que están en plena adaptación, o sea, adaptándose. Fueron animales capturados en medio silvestre, en medio libre, en libertad, y ha habido que irlos adaptando a la presencia de las personas, de los carros, para que no sufran el estrés, que bueno, el estrés puede ser nocivo para ellos. Vinieron 144 animales de 22 especies. ¿Algunas especies por primera vez en Cuba? Una gran parte de las especies por primera vez en Cuba. Por ejemplo. Estamos hablando de zorro, oreja murciélago, estábamos hablando de hiena parda, estamos hablando del lince caracal. ¿Eso que vemos es el lince? Ese es el lince caracal. Qué oportuno lo ha dicho. Esto parece un gatico, ¿no? Es un felino, pero bueno, un poco más grande que un gato.
Y entonces, bueno, con muy buena adaptación al clima, a pesar de que vienen de lugares, o sea, Namibia es un país árido con bastante seco, se han adaptado bastante bien. Hoy de las 22 especies, y ya se nos han reproducido 10 especies, han habido 55 nacimientos, con muy buena viabilidad, o sea, las crías están muy fuertes, muy saludables. Las otras 12 que no se nos han reproducido no es porque no se nos reproduzcan, sino porque son animales jóvenes que ahora es que están empezando a caer en su edad reproductiva, como son los rinos negros, los rinos blancos que vinieron, los búfalos cafres también, que vinieron muy jóvenes y hoy están ya llegando casi a su adultez. Los buitres. Los buitres son una de las únicas, de las pocas especies que todavía no lo hemos terminado su... Y ese bicho Ese es el zorro de oreja de murciélago. Tan llamativo. ¿Esos ya están en exhibición? Esto ya está en exhibición ya. Bueno, algunos dirán, pero usted no fue hoy al parque. Bueno, fue un recorrido muy rápido, hay que volver. Hay que volver. Porque eso no se puede ver en el tiempo que lo recorrimos realmente. No, una visita detallada al zoológico debe durar más de 3 o 4 horas. O sea, para poderlo verlo de todo. Aunque el recorrido en la guagua dura alrededor de 40 minutos, bueno, después hay otras áreas aunque se visitan a pie y puede ser más detallada. Muy brevemente, ¿qué garantías hay para esa donación importante que le hizo Namibia a Cuba para que sobrevivan, se desarrollen y sepamos que estamos en una etapa de no retroceso más en los zoológicos cubanos? No, hoy existen, o sea, todas las condiciones para almacenar y para conservar esta donación. Existe un plan de colección, un plan de medicina preventiva, existe un plan de alimentación con toda la alimentación requerida. O sea, porque al aumentar la colección, aumentó la cantidad de alimentos y la variabilidad de los alimentos. O sea, hoy tenemos que cortar de hierba, rama, marabú, muchas cosas. O sea, hoy hacer la comida, o sea, hacer la ración, la dieta del día del zoológico es bastante complicada. Pero bueno, está montado un esquema donde se garantiza diariamente la alimentación de todos los animales. Y no ha dejado de ser costoso. Me decía hoy que algo para sedar al animal en esas zonas que están abiertas, donde hay leones sueltos en el foso de los leones o como quiera, una dosis de esa lleva un papeleo tremendo a nivel internacional y puede costar hasta 600 euros. Un frasco de M99 o Inmovilón que trae alrededor de 5 ml cuesta entre 550 y 600 euros. Bueno, gracias. Alberto, ¿tiene algo importante que yo no le dejé decir, quizás? Porque usted me dijo, ya casi todos lo dijeron. No, algo importante por decir es cuáles son los objetivos de un zoológico. O sea, el primero es una recreación cultural, la función educativa de los zoológicos, que es muy importante. O sea, y basado en la cultura de la conservación nativa de nuestra fauna. Y bueno, hay otros objetivos que tienen los zoológicos, que son las investigaciones, que son la conservación, pero bueno, todo eso apoya el trabajo de desarrollo del zoológico. La investigación es basada en los principios del bienestar del animal. ¿Saben lo que más me gustó hoy en el zoológico, además de los animales maravillosos que vimos? La actitud de sus trabajadores, como decía Loreta también, no solo de los guardaparques, sino de estos hombres y mujeres que seguramente no vi, pero que duermen en el parque cuando hay un parto, que sienten a los animales como seres humanos prácticamente y los cuidan y los llegan a querer, de tal modo y hacen la felicidad de cada uno de nosotros cuando vamos al parque. Gracias, Alberto, por cuidar a los animales también, para que hagan nuestra alegría. Namibia, la serie de Hábitat que se transmite los domingos a las 6 de la tarde por Cubavisión. Esta semana presenta la primera parte de la captura de animales. Lo que están viendo es imágenes, son imágenes que tomó el equipo de Hábitat, particularmente se la debemos a Randall Menéndez, y lo verán esta semana y las próximas semanas, todo el mes de agosto, estarán viendo esta serie de 5 capítulos, Namibia, que narra la aventura de la búsqueda, captura y transportación de los animales de la fauna africana
que han sido, ya forman parte del patrimonio animal cubano en sus parques zoológicos, en su Parque Zoológico Nacional. Reitero, recuerden que cada domingo a las 6 de la tarde en agosto podrán ver la serie Namibia, forma parte de la serie documental Hábitat. Esos paisajes maravillosos son de esta nueva serie documental de Hábitat. El domingo podrán ver cómo fue que se capturaron estas especies, participaron personas como Alberto en su captura. Y yo hice un breve enroque en lo que poníamos esta promoción, porque está con nosotros ahora Armando, digamos que el quinto panelista, Armando Barrios Buxadera, es el especialista de Relaciones Públicas y Comunicación, para que nos diga muy brevemente las ofertas, los servicios, a qué puede aspirar la gente, en qué puede participar, hasta qué punto puede llegar a los nuevos animales que llegaron de África. Bueno, ante todo, agradecer esta oportunidad, por supuesto, al colectivo de la Mesa Redonda. Bueno, nuestra principal oferta, yo siempre lo he dicho cada vez que me hacen una pregunta muy similar a la que tú me has hecho, Arlene, es precisamente nuestras exhibiciones. O sea, nadie va a un zoológico para ver otra cosa que no sea una colección animal. Colección que hoy nosotros le integran más de 1.108 animales aproximadamente, de 122 especies. Está dividida nuestra colección en 4 grandes exhibidores. 2, las emblemáticas, las que siempre han caracterizado nuestro parque desde hace ya un poco más de 30 años, que son la pradera africana, el foso de los leones, y después un segundo momento, por decirlo de alguna manera, pues la exhibición que se da en el área del zoológico infantil y en reproducción, con 2 divisiones fundamentales, que es primates y carnívoros. O sea que estas 2 últimas se hacen de manera peatonal, y en las 2 primeras, o sea, las emblemáticas nuestras, esas sí se realizan con un recorrido, como el que tú efectuaste hoy, en ómnibus y con un guía especializado que va explicando, por supuesto, las características generales de cada uno de los animales, de las especies que el visitante ve. Debo decirte que todo este plato fuerte, que es el motivo fundamental de nosotros, se ve apoyado por todo un sistema, digamos, toda una programación recreativa, cultural, sana para la familia cubana, que es nuestro principal propósito, sobre todo dirigido a ese segmento poblacional imprescindible para nosotros, que son los niños, que es hacia el cual nosotros nos desvivimos, para brindarle lo mejor de lo que nosotros le ofertamos. Las ofertas gastronómicas en sentido general y, pues toda una serie también de espectáculos de carácter también infantil, que también un poco conllevan a que la estancia del visitante en nuestro parque, pues sea lo más agradable, pero no solamente agradable, sino que sea también una estancia educativa, para que también aprendan, sobre todo, a cuidar la fauna que nosotros exhibimos, sea exótica o sea autóctona de nuestro país. Hay lugares hoy en La Habana, sí, desde los que parten los ómnibus que llevan hasta el Parque Zoológico. Cómo no, ya a partir de este año, a partir de incluso, ha sido un reclamo de la población durante mucho tiempo, hemos sido incluidos, o sea, el Parque Zoológico Nacional, en el circuito sur de la capital, con los recorridos que van a centros tan importantes de la periferia, como Expo Cuba, el Parque Lenin, el Jardín Botánico, y ya hoy el público puede acceder fácilmente con esta facilidad, ¿no?, que ha dado la Dirección de Transporte de aquí, de la capital, y que de esa manera también lógicamente pueden viabilizarle, ¿no?, llegar de la mejor manera posible. ¿Quienes van por sus propios medios? Quienes vayan por sus propios medios, tienen 2 accesos fundamentales, que son las 2 entradas principales que tenemos hoy para el público. Una ubicada en la carretera de Bejucal, que es muy conocida popularmente como la parada del Parque Lenin, hacia el poblado de Calabazar, y una segunda que es por la avenida Boyero, la parada de Fontanar, que también es otra de las 2 entradas que tenemos habilitadas para el público. En este momento, como usted no es fundador del... No. ¿Cuántos años lleva? Ya voy a cumplir 14 años. Pero lleva bastante tiempo para dar su opinión. Sí. ¿Vivió los años más duros? Sí, he vivido los años difíciles, en cierto sentido, y realmente me siento muy honrado de compartir con un colectivo. Incluso me siento mucho más honrado de estar hoy aquí frente a Eduardo, frente a Santos, que como bien decía al principio Loreta, son 30 años que se dicen fácil, pero son 30 años de trabajo, de compromiso y de nuevos retos. Y de no abandonar. Y de no abandonar.
y sobre todo una generación como los que estamos aquí presentes, sobre todo en el caso de Eduardo, que le han dedicado más de la mitad de su vida a una obra tan importante de esta revolución y que debemos conservarla. ¿Usted cree que este es el mejor momento en la historia del Parque Zoológico Sí, Nacional? indudablemente. Para mí, yo decía no hace mucho que este es un momento de despegue del Parque Zoológico Nacional y de todos los zoológicos en general, pero bueno, muy particularmente de mi zoológico, porque así me gusta hablarle, y que realmente lo veo vivir, lo veo revivir, más que vivir, lo veo revivir y lo veo en su plenitud. Y el colectivo, como bien decía Loretta antes de mi intervención, no solamente 18 fundadores o 35 fundadores, o mejor dicho, 35 trabajadores que ya sobrepasan los 20 años de permanencia ininterrumpida, sino el personal joven. Hoy, por ejemplo, solamente cito en la pradera africana, los 5 técnicos que trabajan en la pradera africana no llegan a los 30 años de edad. Por tanto, ya hay un relevo asegurado ahí para todos nosotros. Bueno, no me da tiempo para más, pero como realizador de la historia o investigador de la historia de los zoológicos, ¿está de acuerdo que es el mejor momento para el Zoológico Nacional? Gracias a los 4 por acompañarnos, por invitarnos, y les reitero, no se lo pierdan, he hablado más de la cuenta, perdónenme, es un vicio que debo resolver, pero quizás es por todo el entusiasmo que traigo después de un recorrido de apenas una media hora, menos de media hora por el Parque Zoológico Nacional. Gracias a los que lo han hecho posible, a los que no abandonaron cuando parecía que no tenía salvación nuestra reserva patrimonial de animales. Nos vamos con las imágenes del día. Todo el mundo creería que los animales están en los zoológicos. Hay animales que no están en los zoológicos y que merecerían ni siquiera llamarse animales por el comportamiento. Hablamos de quienes están hoy bombardeando despiadadamente a Gaza. El último bombardeo que acompaña las imágenes del día, atacaron una escuela, la escuela de refugiados de Naciones Unidas en Gaza, y hay por lo menos 16 niños entre los fallecidos. Esto son las tristes imágenes del día, después que hemos hecho una mesa tan hermosa. Yo creo que un lindo homenaje también a Fidel, al creador, al ideólogo de que existieran parques tan bonitos para la alegría de los niños de nuestro país y del mundo que nos visitan. Gracias por su atención, hasta un nuevo encuentro. En la mesa redonda tiene la invitación para ir al Parque Zoológico Nacional y al de 26. Muy buenas tardes, noches.